Bienvenidos viajeros a un nuevo video. Arrancamos un día con un poquito de nieve, ya lo van a poder ir viendo a medida que vamos avanzando. Y tenemos una travesía increíble en 4x4, donde nos van a llevar, que son muy de difícil acceso, por eso vamos por 4x4. Espero que no coloquete tanto esto, porque Gisela y las chicas la van a pasar mal. Vinimos a hacer la travesía en Jeep en 4x4 para conocer los valles nevados. Coleteo un poquito, estoy un poco que no puedo hablar mucho que digamos. Pero bueno, admiren el paisaje tan bello que hay y cómo está todo socavado. Yo siento que cuando fuimos a Disney subimos a la excursión de la que te... Y yo entré tan feliz, salí tan mal. Acá pasó lo mismo. En 4x4 vamos parando en distintos puntos panorámicos donde hay el avistamiento de todas las formaciones que fueron quedando por la erupción de estos volcanes. También se puede ver la ciudad antigua y la ciudad nueva de la región de Capadocia, porque Capadocia no es una ciudad en sí, sino que es una región. Y nos explicaron que hay 3 ciudades muy difíciles de pronunciar que forman un triángulo y pertenecen a la región de Capadocia. Los invitamos a ver una caverna en la montaña con sus hermosas vistas desde su ventana. Estamos haciendo el cierre de esta gran aventura con este increíble atardecer. Brindamos por ustedes. Chicos, nos llegaron muchos mensajes preguntando el costo de los globos. El costo, para que tengan una idea, ronda desde los $150 hasta los $260. Depende de la temporada, si venís invierno o verano. Ten en cuenta de que hay muchos, nos hemos enterado, que han pagado un poquito menos, $95, $80 y se lo han cancelado. ¿Por qué? Porque le han vendido el boleto a otra persona que pagó más. Así que tengan en cuenta eso antes de venir. Del clima, si viene en invierno, este día que los chicos volaron estaba menos 11 grados.
y luego con este aparato empezamos a atrapar los hilos de varios capullos a la vez. ¿Logran ver? ¿Todos logran ver? Sí. Así la señora atrapa, luego con esta rueda empieza a pasar los hilos de varios capullos a la vez, no uno por uno. Vamos a deshilar desde aquí para hilarlo allá. Así es. Deshilamos de esa manera hasta ver el bicho y luego duplicamos unos con otros y al final conseguimos un hilo que puede aguantar 8 kilos sin cortar sus dedos. Y se puede estirar 60 centímetros. Paracaídas están hechos con hilos de seda trabajado de esa manera. ¿Por qué la trabajamos así? Porque luego en los telares van a ver, se hace nudo, se apisona, se corta, lleva un proceso muy riguroso, por eso tiene que ser resistente. Bueno, estamos llegando recién, tempranito, a este sector que es donde están las chimeneas de las hadas, todas las formaciones que ha dejado la explosión de este volcán. Vamos adentrándonos por este pasillo, que es un mercado donde se vende todo originario acá de Turquía. Hay souvenirs, ropa, café, chocolate, bebidas calientes por todos lados. Está bueno contar también que hoy nos hace un día increíble, sol pleno. Siempre hace frío, pero bueno, cuando sale el sol pega muy fuerte y no se siente para nada, no se sufre. Está muy cálido el día, muy bonito. Nuestro grupo hizo los globos hoy. Sí, esta mañana temprano nuestro grupo hizo los globos de Capadocia. Nosotros optamos por no hacerlo esta vez. Lo habíamos hecho en Egipto ya. Y yo ya lo habíamos hecho, estaba bastante costoso. En esta época del año hace menos 10 grados abajo, así que imaginen que cuando el globo sube, los 200, hoy hacía menos 11 grados en el hotel, imagínate. Y al subir arriba va bajando aún más la temperatura. Y como estamos con las nenas, que tienen 15 y 10 años, supusimos que no le iban a pasar bien, que no estaba bueno como experiencia. Miren qué belleza, todas estas cosas, y muy útil para usar, los pañuelos, las lámparas turcas, muy bonito la verdad. Los globitos de cerámica para colgar en un quincho, en un lugar abierto. Estos globitos, por ejemplo, valen 10 liras turcas, así que es decir 50 centavos de dólar. Estos es una región donde eran monasterios y estos edificios hechos en la roca están por separados. Hay uno, por ejemplo, que ha sido de monjas y otro ha sido de curas. Es la época cristiana, cuando se da la época que fallece Jesús, ellos vienen escapando y vienen hasta esta región. Ya que en el valle de Capadocia, el valle mismo tiene una caída de 100 metros y tengamos en cuenta que en aquel momento no existían rutas ni accesos, entonces era una zona inaccesible. Vivían acá por varios siglos protegidos porque ya en ese momento en el mundo los asesinaban, así que estuvieron varios siglos hasta que luego pudieron volver a salir de estos lugares y volver a transitar una vida normal. Acá atrás tenemos parte de los varones. De donde vivían los varones. Y bueno, hay un dato curioso que hace solo 5 años se descubrió un túnel subterráneo que conecta el monasterio de varones con mujeres. Y bueno, hacía mucho frío en la época. Vamos a subir la escalera unos niveles más. Me voy a agarrar bien porque hay mucho hielo seco en la escalera y es peligroso. Y yo filmando con una mano no es muy inteligente que digamos.
Acá podemos ver un cuarto donde vivían mujeres. Es increíble cómo se siente la temperatura adentro. Cuando te metes dentro de la montaña, afuera está haciendo menos 2 grados y acá estará en 10 grados. Nada que ver la temperatura. Vamos a cruzar a este sector. Y nosotros en este siglo con tantas comodidades te hace repensar por qué tanto a veces nos quejamos. Bueno, esta ventanita la han puesto, no cabe duda. Con la nieve es otro paisaje, ¿no? Bueno, ahí tocó la cabeza mía. Tened cuidado, porque voy con la cámara y me doy cuenta que hay algunos pasajes que son bastante bajitos y la cabeza te roza. Esto pasa como en Egipto. Hay muchas iglesias, solo están habilitadas en este monasterio de 35 que hay solamente 2 o 3 o 4, no sé si llegan a 6, pero 4 seguro, habilitadas por el público. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, es como que el mismo turismo lo va desgastando todo esto. Entonces están limitando la cantidad de personas que ingresan a cada iglesia. Pasa más o menos parecido con las pirámides. Nosotros vemos en Egipto y es igual. No son todos los días todas las pirámides habilitadas, se habilita una. Y bueno, es un patrimonio que hay que cuidarlo porque sufre mucho con la cantidad de turistas que vienen. Vamos a mostrar una cocina y la mesa donde en esa época compartían los alimentos. Y en la piedra hicieron el asiento, obviamente, las sillas. Y acá en la roca se pueden ver como unos estantes, le llamo estante, pero está acabado para poner también sus herramientas. Acá hay un banquito diferenciado, mientras todo viene así, no sé si es un banquito para los más pequeños o los más ancianitos. Han llegado muchos turistas, hay asiáticos, mexicanos, franceses, italianos, alemanes, argentinos, obvio. Bueno, yo me sigo perdiendo en este monasterio. Creía que estaba abierto, pero está cerrado, está con candado. Y acá hay algo para subir, pero también está cerrado. No vamos a poder ingresar. Como había dicho antes, no están todos los lugares habilitados por el tema del turismo. Se arruina mucho. Entonces, hay sectores que sí están abiertos y otros que no. Igual la vista de acá. La filmación no le hace justicia a la vista ni al paisaje, la verdad. Nos tocó un día muy bonito. Van limpiando todas las entradas y los caminitos para que la gente no se resbale y que el hielo no se congele, porque es muy peligroso. Esto es muy pegriloso, muy pegriloso. Pero con el calzado adecuado, alguna caída te puede llevar. Después de una generosa propina, nos dejaron ingresar a este sector y poder grabar y mostrarles los frescos que hay en las paredes. Cada civilización fue dejando sus retratos, pero trataban de cubrir los anteriores, los que había dejado la que pasó antes. Entonces hay algunas pinturas que al decaparlas se le ven hasta 3 y 4 murales por debajo, una imagen sobre la otra. Vamos a entrar a otra habitación. Esta del monasterio sería una habitación de los varones. No cambia mucho lo de las mujeres. Sí veo que hay como una escalerita que conduce a otro nivel, a otro piso, que en el de las mujeres no lo vi. Vamos a subir. Estamos aprovechando porque se fue el grupo a otro sector. Entonces tengo para mí solo el recorrido.
Acá en el piso vemos pequeños morteros. Seguro que deben ser para poder procesar sus alimentos, sus comidas. Cada vez que salí te choca el paisaje con nieve. Por un minuto me pongo a pensar saliendo de esa época de la caverna, acá de la montaña, y salís a este paisaje para hacer tus tareas, sea buscar tu alimento, cosechar, plantar, lo que fuere, ¿no? En la noche turca uno puede disfrutar de toda la gastronomía turca, aprender de su cultura, bailar su música. Ellos también al final te dan un poco de tu cultura, te ponen tu música para que la pases genial y disfrutes al máximo. También lo hacen muchas personas porque tiene bebida ilimitada, esto está muy bueno. Son 3 horas, es bastante largo por las dudas para alguien que va con chicos. Nos encontramos en Pamukkale, en donde estamos visitando ruinas de la ciudad antigua. Esta ruina, este poblado se llama Odisea o ciudad de Zeus. Aquí están excavando hace varios años ya. Todo esto no se podía ver antes, estaba enterrado. A lo largo de 10 años ahora se pueden ver todas estas columnas, así que está en constante cambio. Han encontrado una casa muy grande de unas 60 habitaciones, pero van a ver que en los carteles dice Casa A. Todavía no tiene una referencia porque no están 100% seguros a quién correspondió. Así que bueno, los dejamos acá para que sigan viendo esta hermosa ciudad antigua. En estas ruinas se puede encontrar uno de los 7 templos del Apocalipsis. Así que se cree que este es. Si buscan ellos encontrar estatuas o imágenes, todavía no las han encontrado. Lo que sí, en el medio de la búsqueda encontraron una gran biblioteca, la cual ya está siendo analizada, un montón de libros. Así que se va a poder saber mucho más de este lugar en unos años. Para los interesados en hacer lo que son los globos, están los globos de Capadocia con la formación de las chimeneas de las hadas. Pero también se pueden hacer aquí en Pamukkale. Desde aquí también salen globos y tienen otra vista que son las montañas, las grandes nevadas que tiene y a su vez el paisaje con una amplia diferencia de temperatura, 20 grados entre uno y el otro en esta época del año que estamos, es finales de febrero, mediados. En Capadocia hace menos 10 grados y aquí hace 10 grados. Así que realmente por ahí puede ser una buena opción si venís con niños para que el momento sea más de disfrute y no tanto de padecimiento. Todo es muy rico en historia. Bueno, al que le gusta la historia, cómo vienen ciertos puntos de la humanidad, guerras, griegos, turcos, persas. Bueno, a mí me gusta mucho y me apasiona. Nos acaban de explicar las diferencias de lo que es un anfiteatro griego a uno romano. En los romanos suele pasar que al sacar las piedras donde se sienta la persona hay más piedras, son construidos como más armados. En los griegos la piedra va directamente sobre la tierra. En los romanos la primera fila tiene una importancia relevante en cuanto a la clase social y en los griegos es igual para todos. Hay varias diferencias. También en los romanos suele tener en la base un escalón más hacia abajo y hecho con arena, para lo que eran las luchas de los gladiadores, los animales y demás, y para proteger a la gente. En los griegos, en cambio, suele ser el piso plano a la misma altura de la primera fila. Quédense con esto y pónganos en los comentarios qué clase de anfiteatro es este. ¿Es griego o es romano? Acá, en todo este espacio, estaba la biblioteca, que ya fueron extraídos los libros para ser traducidos y analizados. Y por debajo es donde estaban las joyas. Después ahí le vamos a mostrar en un videito. Han puesto todo un vidrio para que podamos ver un anticipo, pero en realidad se va a poder visitar recién dentro de 10 años, cuando esté totalmente terminado. Por ahí era la puerta de acceso, no sé si pueden ver. Se ven bien las escaleras. Esta zona tiene una falla tectónica y esto produce terremotos. En esa época sufrieron entre 200 y 300 años
3 terremotos seguidos muy fuertes. Y luego del tercero decidieron irse porque se cansaron de tener que reconstruir siempre la ciudad. Este es el centro termal, hacia un lugar que ya pasamos hacia allá. Están orientadas las piscinas tan clásicas que pueden ver en Google. Aquí atrás está esta pileta que se llama la pileta de Cleopatra. Como pueden ver, tiene columnas que por un terremoto se han caído. Aquí es donde también se bebe, te hacen beber el sorbo de agua que purifica y limpia todo el cuerpo. Hacia aquel sector se encuentra la gruta, que se volvía blanca, es donde cuentan que la gente se creía así. Primero arrancamos así, que en la mitología griega estaba Zeus, el dios de la tierra, y Hades, el dios del infierno, del inframundo. Y había una gruta donde se creía que era la entrada hacia el otro mundo, porque los animales o personas que entraban ahí buscando refugio o calor en épocas de invierno fallecían en pocos minutos. Luego, más tarde en el tiempo, en la parte católica, las sacerdotisas ingresaban al lugar con una vaca o animal y la vaca fallecía y ellas no. Entonces la gente los adoraba por esto, los tomaba como personas milagrosas con mucho poder. Bueno, hoy en día se sabe que no es por eso, es por el óxido de carbón, el gas de óxido de carbón, el cual ahí sale muy concentrado y por eso en pocos minutos uno muere. Hay distintas épocas del día o del año donde a veces está más concentrado o menos. Y bueno, también hace un tiempo atrás, no tan lejano, la gente también venía como a recibir la eutanasia, digamos, cuando tenía una enfermedad terminal o ya consideraba que su vida había acabado. Venía hasta este lugar, se bañaba primero en las piscinas curativas, se depuraba, tomaba sorbos de esta agua y luego iba hacia esa gruta a descansar en paz. Bonito lugar para ir caminando, lo que sí es muy resbaloso, así que hay que ir con mucho cuidado. Como pueden ver, igualmente la misma calcificación genera una rugosidad que parece un coral, así que dentro de todo uno tiene un agarre, pero no hay que confiarse. Qué hermoso que es Tumaquel y con todas las opciones que uno encuentra. Hay parte arqueológica, están las termas sanadoras, las caminatas, cabalgatas, que ver su gastronomía, también tiene globos. La verdad es muy completo para venir a conocerlo y disfrutar esta parte de Turquía. Me vine un ratito a ver también esta parte. Quiero ir al anfiteatro, que está muy copado, que está más armado como el otro que vimos. Es que están más le han encontrado las otras partes. Según lo que dijeron, lo trasladaron porque estaba en un sector donde había muchos sismos, terremotos, entonces lo tuvieron que pasar para este lado. Las chicas se quedaron comiendo unas hamburguesas. Preferí salir a caminar un ratito. La verdad que el día no está para desperdiciar. Hay un montón de cosas para hacer, está muy bueno. Así que quise aprovechar lo máximo que pueda. Ahí se ve un asiento especial que debe ser siempre para la gente más adinerada o el llamado rey, sultán, donde el cual se sentaba muy cerca. Este es abierto, por ende, no es como los romanos, que sí era un círculo y a veces eran como que duraban menos tiempo los espectáculos. Y este era abierto porque a veces duraban un día completo. Entonces por eso es como que tenías un paisaje atrás, las montañas, para distraerte. Bueno, vamos volviendo. Estuvimos un buen rato sentados. Lo único que me faltó traerme el luz mate,
que en un primer momento dijimos, bueno, vamos a traer los mates, le dije a Gisela, y después dije, no, bueno, los dejamos porque iba a ser un ratito. Resulta que no, pasamos un momento agradable, lindo, y pasaron varias horas. Tuvimos 3 horas, 4 horas en este lugar, así que la verdad, hubiera traído los mates y lo hubiera disfrutado mejor. Pero la vista, increíble. Allá se ven las montañas, las más altas de Turquía. Eso le da un toque, un paisaje único. La verdad, me está sorprendiendo en Turquía. Tiene muchas cosas para conocer. Hemos recorrido gran parte del país. Ahora ya estamos volviendo a Estambul y quedan varias cosas en el tintero para hacer. Ya pronto nos vamos a Tailandia.